Pues bueno, es la última sesión del año. Vamos a tener una intervención, cada uno de nosotros, de 3 a 5 minutos máximo. Será castigado con el látigo de Gerardo Laveaga, y quien se pase unos segundos de No, el chiste es que se haga algo muy ágil y que no, no nos detengamos en una obra. Ya después podemos ver si se repite el ejercicio de otra manera. Por lo pronto, esta va a ser la forma en la que lo vamos a llevar a cabo. Yo apago mi micrófono, Gerardo Laveaga se queda como coordinador. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión, última sesión del año. Gracias, Claudia. Pues ante todo, la bienvenida a ti, a la presidenta de la Barra Mexicana, al vicepresidente, primer vicepresidente que nos acompaña, el maestro Olea. También agradezco mucho la presencia de Julieta Ovalle, que es la vicecoordinadora de la Comisión de Ciencia, Derecho y Cultura. Y bueno, la idea es tener una sesión muy ágil, donde hablamos 6 hombres y 6 mujeres. Nadie podrá decir que no hay equidad de género. Y 3 minutos, de 3 a 5 minutos sobre un cuadro. La idea que tenemos es no hablar ni de la vida del pintor, ni de la historia de la técnica pictórica que utilizó Rubens o Picasso, sino hablar un poco de qué nos dice un cuadro antiguo, o un cuadro moderno, o un cuadro contemporáneo incluso, a los abogados y abogadas del México en el siglo XXI. Y si les parece bien, para ser muy estrictos en nuestra idea, lo haremos en orden alfabético, pero nos pide Margarita Luna, que tiene que retirarse, que ella empiece. Entonces será la única excepción, señora ministra, por su alta jerarquía. Hablará usted primero 5 minutos. Nos va usted a platicar sobre el cuadro de Julio César cruzando el Rubicón. Alea jacta est. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. Gracias por la invitación, Gerardo. Un placer estar con Claudia, con Víctor Olea y con todos y cada uno de ustedes. Es una maravilla este programa. La hazaña heroica, la valentía, la versatilidad de la estrategia, pero sobre todo el liderazgo ejercido mediante el respeto ganado con la actuación, forjaron la recia personalidad de Julio César. Innumerables fueron los actos que dieron cuenta de sus proezas. Una de ellas fue la plasmada en el cuadro de Adolphe Eibon, denominado César cruzando el Rubicón, que se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Arras, Francia. El Rubicón, afluente fluvial de poca profundidad y caudal, tenía particular importancia por constituir la frontera natural entre la provincia romana de la Galia Cisalpina e Italia. La ley romana establecía que ningún general podía cruzarlo con su ejército de regreso a Roma sin la anuencia del Senado romano, bajo pena capital por considerarlo una declaración de guerra civil. César, después de 3 años de librar cruentas batallas contra los galos hasta vencerlos en forma definitiva, consideró su misión cumplida. Ante la muerte de Craso y las rivalidades con Pompeyo, consideró pertinente solicitar al Senado anuencia para retornar a Roma, petición que realizó en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta favorable, pues la idea de Pompeyo era mantenerlo lo más alejado posible de Roma. En estas circunstancias, el 12 de enero del 49 a.C., acompañado de sus legiones, dio el histórico paso para cruzar el río Rubicón y pronunció la famosísima frase, alea iecta es, la suerte está echada. Instante en el que se convertía en enemigo de su patria en ese momento. Sin embargo, su incuestionable victoria en una a una de las ciudades romanas, el respeto de sus aliados y el asesinato de Pompeyo por Ptolomeo en Egipto, consolidaron su poder, dando inicio a una nueva era, el Imperio Romano. César, en el cruce del Rubicón, no solamente cambió su historia personal de ser considerado enemigo de su patria a emperador de Roma, sino que cambió la historia de su país. Fue un estadista de tal magnitud que su nombre es sinónimo de poder.
el César, que traducido a otros idiomas es el Kaiser, el zar. Ser un prófugo de la justicia se convirtió en el gobernante. Muchísimas gracias por su atención. Pues, Margarita, muchas gracias. Ahora, yo pensé que ibas a hablar un poco sobre cómo un hombre que viola la ley quiere convertirse en el nuevo hacedor de la ley. ¿Se vale violar la Constitución para hacer una nueva Constitución? ¿Se vale pisotear las leyes y los procesos para crear nuevas leyes y nuevos procesos? Quizás es la historia del mundo. Y el cuadro de Julio César que tú mencionas nos demuestra que, bueno, se hace la ley pisoteando la ley antigua. Vamos a crear un nuevo régimen. Pero bueno, ahí habrá que hablamos de una revolución, prácticamente, de una guerra civil, que claro. no es lo idóneo ni lo ideal en un país democrático y en un país de leyes. Y a lo mejor habrá que hablar del derecho a la revolución. ¿Puede el pueblo cambiar su régimen? ¿O puede un líder cambia y los demás tienen que obedecer? Un buen tema para el cuadro. Muchas gracias por tu participación. Y ahora le doy la voz a Nora Cabrera, que nos hablará del cuadro de Marie Cassatt, Modern Woman. Nora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Qué lindo estar aquí con todos ustedes. Qué difícil hablar después de la ministra que nos hace esta lectura del cuadro que me parece muy interesante. Pues yo escogí un mural. Es un mural que se encontraba en Chicago en una feria mundial de 1893. Es un mural que pueden ver, es la parte de arriba que está en esta imagen. Está dividida en 3 secciones. La primera sección es la de chicas jóvenes en busca de la fama, es la de la izquierda. El que está en medio es mujeres jóvenes arrancando los frutos del conocimiento o la ciencia. Y la que está del lado derecho es las artes, la música, el baile. Y este fue un mural en su tiempo sumamente criticado, que pasó por las peores críticas, dijeron de Marie Cassatt muchísimas cosas. Y a mí lo que me hace reflexionar este mural y esta historia que la verdad me conmueve muchísimo es que el arte, al igual que el derecho, vive en un contexto, como diría Dworkin. Vive en un contexto al cual no podemos ser ajenas y ajenos y que es muy importante siempre tenerlo presente en la interpretación y en la forma en la que vamos a argumentar lo que sea lo que vayamos a argumentar, y no ignorar que ese contexto también parte de principios y de elementos que nos constituyen como sociedad y los cuales no podemos ser ajenos. Para mí algo que se vuelve muy importante en la conexión en el arte y en el derecho es cómo a través del arte sí encontramos esta conceptualización de los derechos y sobre todo en las últimas décadas de los derechos humanos. Y este mural a mí me conmueve muchísimo la historia, porque este mural estaba en el edificio que le llamaron de las mujeres, que lo que buscaban evidenciar en 1893 era esta evolución de las mujeres después de la Declaración de Nueva York, de los sentimientos de los sentimientos de la Declaración de Sentimientos de 1848. Y esta parte o esta exhibición de las mujeres, pues fue derribada en un contexto en donde ya los derechos de las mujeres eran sumamente importantes, en donde hablábamos de estos contextos, no se mantuvo, o por lo menos no se sabe que se hubiese mantenido pues muchas de estas obras. Sin embargo, creo que hoy más que nunca es importante recordar que aquello que incomoda se busca destruir, pero una vez que se genera, una vez que nace a esta vida, perdura de una u otra manera. Y creo que eso es a lo que nos incentiva el arte, como en el derecho, a que no tengamos miedo de revolucionar muchas cosas, porque tenemos que incomodar para que también algunas cosas cambien. Y mi invitación es a no olvidar que este arte nos demuestra un contexto y que el arte que en 2022 probablemente estemos viviendo sea parte de ese contexto que no podemos dejar de lado. Muchas gracias.
Nora, me encanta que hayas mencionado la palabra contexto, porque hoy vivimos una época de corrección política en que un montón de gente quiere destruir libros y cuadros y canciones que no corresponden a nuestra época. Leía que quieren prohibir Huckleberry Finn porque se menciona varias veces la palabra níger. Y alguien dijo, es que esto a mí me ofende, es horrible, y se prohibió el libro en algunas universidades. Y quieren prohibir también Lolita porque dicen, el que sale es un pederasta. Y al rato van a querer, con estos criterios modernos que sacan de contexto a la obra, pues van a prohibir a Shakespeare y a Goethe, y van a prohibir a Esquilo y a Eurípides, y van a acabar prohibiendo todo. Qué bueno que hables de ese contexto, Nora, porque creo que la barra mexicana tiene que hablar del contexto. No se entiende una novela, un cuadro, una canción, si no es a partir de ese contexto. Y sí, bueno, hay cosas que hoy leemos, que si hoy se escribieran o si hoy se pintaran, sería una infamia para cualquiera de nosotros. Pero se pintaron hace 100 o 50 o 2000 años, creo que no es tan grave. Agradezco mucho tu comentario del contexto y le damos la palabra a Claudia de Bueno, nuestra presidenta. Muchas gracias. Pensé que había alguien más antes, pero bueno, qué bueno que... No estaba Cortina, sí. Perdóname, Claudia, perdóname. Sigue Javier Cortina, tienes toda la razón. Claro, Javier. Perdóname. Quéjate. Por favor. Javier, una disculpa enorme. No, para nada, al contrario, Gerardo. Gracias, Claudia. Yo pensé que estaban diciendo eso en función de buen, empezar por la B antes que la C. Pero bueno, muchas gracias. Yo me quiero referir a este cuadro, que es el cuadro de la ejecución de Maximiliano, pintado por Edouard Manet. Este cuadro es en realidad el quinto ejercicio que hizo Manet de la misma obra y sobre el mismo tema, y está pintado particularmente que estamos viendo en 1869 aproximadamente. La ejecución de Maximiliano tuvo lugar en el 67, en junio del 67, y lo que este cuadro llama poderosamente la atención desde varios aspectos jurídicos. Desde luego porque representa un fusilamiento seguido después de un juicio en el que es condenado junto con dos de sus generales, Miramón y Mejía, a la pena máxima por fusilamiento. Pero el cuadro está lleno de simbolismo que no pierde un paralelismo, que aquí hay muchos paralelismos con lo que vivimos en la actualidad. En el momento en que Manet pinta este cuadro, se vivía en Francia una enorme censura. De hecho, este cuadro y sus copias, hay 4 óleos y una litografía que se hicieron al mismo tiempo, empezando por una en 1867, que empezó prácticamente al mes de la ejecución en base a reportes fotográficos. Pero aquí vemos cómo el pintor se vuelve juez de la historia y utiliza este episodio que fue extraordinariamente choqueante para Europa para dar a conocer y para expresar su pensamiento, su manera de pensar, su manera de ser y su crítica al régimen de Napoleón III. A Manet lo conmueve la muerte de Maximiliano porque eran coetáneos, habían nacido con unos meses de anticipación, Manet en enero del 32 y Maximiliano en julio del mismo año, ¿no? Mientras que Juárez y Napoleón III también eran prácticamente coetáneos, uno de Juárez de 1806 y Napoleón de 1808. Entonces vemos un paralelismo también ahí, porque Manet siempre fue un liberal que de alguna manera respetaba a Juárez porque no aceptaba el intervencionismo francés en México. Y entonces, aquí vemos el juicio que hace el pintor. Si ustedes se fijan en la representación, que es muy interesante, el espectador está incluso dibujado, está inmerso en la pintura. Lo vemos en el primer plano de la esquina inferior derecha, en donde se ve una sombra,
que es como la sombra del que estuviera enfrente viendo la ejecución, viendo que están fusilando, como si el espectador fuese testigo de lo que está pasando, un testigo silente, callado, que no dice nada porque no puede decir nada. Por lo demás, si nos fijamos, los fusilados, Maximiliano representado completamente como europeo, los otros dos generales más con unas fisonomías más mexicanas. Aquí hay una serie de cuestiones criticadas porque nunca estuvieron de la mano, estaban de hecho bastante separados, y la leyenda cuenta, o la historia cuenta, que Maximiliano no quiso ocupar el lugar central al momento del fusilamiento, cediéndole su lugar a Miramón, que en realidad en el pelotón estuvo en medio. Pero el juicio al que me refiero, que es el que hace el pintor, es el de representar al pelotón de fusilamiento con características totalmente europeas. Si se fijan, este no es un pelotón digamos, de unos soldados mexicanos. Al contrario, es un pelotón de fusilamiento francés, porque aquí claramente lo que dice Manet es: quien mandó fusilar a Maximiliano fue Napoleón III, no Benito Juárez. Benito Juárez fue solo el conducto, porque nunca debió haber venido en esta intervención Maximiliano, y Napoleón III lo abandonó al retirar las tropas, con lo cual lo dejó a su merced y a la merced de una guerra civil en donde los franceses no tenían nada que hacer. Entonces, creo que vale la pena. Podríamos hablar mucho más de este cuadro porque hay cinco representaciones, pero el tiempo se acaba. Así es que me disciplino como soldado, como te lo ofrecí, Gerardo. Muchas gracias. Javier, gracias. Haces un comentario muy atinado y quiero hacer un comentario que tú no hiciste. El soldado que está hasta atrás, el que está cargando el rifle, es ni más ni menos que Napoleón III. Pues ahí está Napoleón III. Y bueno, y habría que hablar un poco de las invasiones, del concepto de soberanía. Se vale que una gente llegue y gobierne, pero muy bien, te agradezco mucho tu comentario, Javier, y le damos ahora sí la palabra a Claudia. Muchas gracias. Pues miren, yo elegí por diferentes razones el cuadro de Guernica, que fue pintado por Pablo Picasso en París en los meses de mayo y junio, y el título alude ni más ni menos que al bombardeo de Guernica, que entiendo fue la primera bomba que llegó lanzada por los nazis en la Guerra Civil Española. Esto fue el 26 de abril del mismo año. Es decir, él empezó a pintar el cuadro al siguiente mes del bombardeo a Guernica. En el cuadro, pues, se refleja una dualidad de escenas, y voy a hablar muy brevemente de lo que es la parte de adentro de una casa y la parte de afuera, separados por umbrales, y el umbral, bueno, es un símbolo importante en el imaginario artístico, desde luego que permite el tránsito del interior al exterior. Como ven, hay dos mujeres entrando de ese umbral y afuera hay una mujer quemándose. En este cuadro vemos 10 elementos fundamentales. Son 4 mujeres, un caballo, un toro, una luz. Si ustedes se fijan, hay una flor en la parte de en medio hasta abajo. Hay un hombre que está tirado con el brazo cortado, ¿verdad? Y hay una, y por ahí se me está yendo alguna otra cosita que ahorita la voy a encontrar. Picasso, bueno, utiliza una técnica, si se fijan, hay una raya diagonal que lo atraviesa. Y esta técnica lo que hace es unifica todas las formas inconexas, ¿no? La luz en el cuadro, pues, es crucial para mostrar el dramatismo. Es un cuadro dramático. Está una mujer con un hijo, con su hijo, no sé si se ve porque no, casi no se ve del lado izquierdo, se tendría que ver, no sé por qué no está en pantalla, una mujer con el hijo abrazando, un poco la imagen de la piedad. Y este dramatismo es el dolor que siente una población al recibir un bombardeo, que además fue en una población muy pequeña del País Vasco. Y bueno, ¿cuál fue la intención del pintor al hacer este cuadro? Decían que es que el pintor lo había estado planeando desde antes y que era una especie de, una pintura alusiva a su subconsciente.
Pero, por otro lado, también se habla, y cuando uno va al Museo Reina Sofía a ver el cuadro, se habla que este cuadro significa que el pintor lo hizo a partir del estallido de la guerra, a partir de la caída de la bomba. Entonces, un pájaro, me faltó, una flor, un hombre, una bombilla, exactamente. La guerra civil es, en principio, una cuestión que interesa únicamente al Estado en el que se desarrolla. Sin embargo, para el derecho internacional público, y esto es a partir de 1945, no, perdón, ya me estoy equivocando, sí, 45, cuando se firmó en San Francisco, fue la Conferencia de las Naciones Unidas, pero esto es anterior, evidentemente, y permanece el principio de no intervención que se opone a cualquier Estado, para que informa, o sea, se obliga a que los Estados que son signantes de este compromiso ante las Naciones Unidas no puedan intervenir en temas que corresponden a otros Estados cuando se trata de guerra civil. Sin embargo, bueno, aquí es la ausencia total del derecho, una guerra de esta naturaleza en donde un Estado ajeno, o dos Estados ajenos que fueron Alemania e Italia, intervienen en apoyo del generalísimo Franco, que dio un golpe de Estado con el ejército proveniente de África. Bueno, no vamos a hablar tanto de temas de la historia, para acabar con la Segunda República, que es la república que fue, digamos, democráticamente elegida. Y acaban con ella, y bueno, pues yo por ello elegí este cuadro, porque la familia de Buen sale de España a Francia, y de Francia a México justamente en esta época. Vamos a seguir viendo un poquito el punto de vista jurídico. Hay 3 excepciones de la no intervención, y es que evidentemente no aplicaba entonces, pero que hoy aplica. Cuando se amenace la paz y la seguridad internacional, procede la excepción en el sentido de que puede intervenir la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en un conflicto interno que tenga estas características. La segunda, y no tiene ningún fundamento, pero se ha hecho de forma reiterada, es cuando se estén violando de manera flagrante los derechos humanos. Entonces, también la ONU interviene en un conflicto interno como es este. Y el tercer caso es, bueno, evidentemente el segundo corresponde a una actitud humanitaria y no estrictamente legal. Y el tercero corresponde cuando un Estado que está sometido a una ocupación extranjera o a un régimen colonial, recibe el apoyo de otros estados. Es decir, es un movimiento de liberación nacional para recuperar la autonomía. En este caso, se puede considerar que la intervención de terceros en apoyo no corresponde a la regla general de no intervención. Pero no, esta resolución, que es de 1974, no es una resolución vinculatoria, no es obligatoria, por lo que todavía no se puede considerar como parte del tratado. Sin embargo, sí es una resolución que genera digamos, la idea de un avance en los estados, entre los estados, sobre cuándo poder colaborar con algún estado que está siendo sometido y que busca justamente su independencia. Bueno, pues por mi parte, pues es eso lo que yo quería señalar. Es el conflicto, evidentemente, es entre la Segunda República, que es el bando republicano, y el bando nacional dirigido por el generalísimo Franco, y pues fue un conflicto que duró de 1936 a 1939, cuando ya digamos, ganaron de forma definitiva los golpistas, por así decir. Y hay un reconocimiento, bueno, perdón, eso es todo, ahí terminamos, lo demás ya es otro tipo de información que creo que ya no es necesaria. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Hacía mucho tiempo que no oía decir el generalísimo Franco. Mi abuela, cuando se dice el generalísimo Franco, se ponía de pie. A mí me parece Franco un personaje repulsivo. Yo me refiero a él como Franco y hasta con desprecio, pero hacía mucho que no oía hablar el generalísimo Franco, el general de generales. Me llamó la atención.
Sí, no es que yo esté hablando bien de él, estaba diciendo cuál era su nombre, fue designado el generalísimo. Así era designado, no, digo, nos puede no gustar, pero pues simplemente me recordé mi época de niño con mi abuela poniéndose de pie. Tu abuela se pone de pie y nosotros al contrario. Claro. Lo abuchábamos. Oye, Claudia, mil gracias. Y ahora le pedimos la voz a Ligia González para que nos hable de Emilio Solá insultado. Ligia. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Todo un honor el estar en este panel porque tiene que ver con el arte y el arte es pasión. En este caso yo escogí algo que nos lleva a la literatura, a la pintura, al cine y al arte del derecho. Como ustedes pueden ver, Emile Solá, es quien está siendo atacado, insultado por la turba, la mayor parte. Esto va en contra de lo que dicen muchos de la historia que dividió a Francia. No es cierto. La mayor parte de la opinión pública estuvo en contra de él por haber dicho en 1898 lo siguiente, y lo pongo literalmente porque no podría yo poner mejores palabras que las de un grande. Yo acuso al teniente coronel como laborante. Quiero suponer inconsciente del error judicial y por haber defendido su obra nefasta 3 años después con maquinaciones descabelladas y culpables. Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice de una de las mayores inequidades del siglo. Acuso al general Villot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus y no haberlas utilizado, haciéndose culpable del crimen de lesa humanidad y lesa justicia, con un fin político para salvar al Estado Mayor comprometido. Acuso al general Boisdeffre por haberse hecho cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical, el otro por espíritu de cuerpo, que hacen las oficinas de guerra un arca santa inatacable. Acuso al general Peillot y al comandante Ravary por haber hecho una información infame, una información parcialmente monstruosa, en la cual el segundo ha elaborado el imperecedero monumento de su torpe audacia. Acuso a 3 peritos calígrafos por sus informes engañadores y fraudulentos, a menos que un examen facultativo los declare víctimas de una ceguera de los ojos y del juicio. Acuso a las oficinas de guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en Leclerc y Lecoq de París, una campaña abominable para cubrir su falta, extraviando a la opinión pública. Acuso al primer Consejo de Guerra por haber condenado a un acusado, fundándose en un documento secreto, y al segundo Consejo de Guerra por haber cubierto la ilegalidad, cometiendo el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable. No ignoro que con estas acusaciones arrojo sobre mí los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa y me pongo a disposición de los tribunales. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Los considero como entidades, como espíritus de maleficencia social, más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia es este acto. Solo un sentimiento me mueve, solo deseo que la luz se haga y lo imploro en nombre de la humanidad que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma, que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. 13 de enero de 1898. Un escrito que cambió la historia de la justicia en Francia, porque creyendo que para defender a la institución era necesario sacrificar a un inocente, cosa que, por el contrario, le ha dado más de 100 años de renombre a Francia por su infame ejercicio de la justicia con el caso Dreyfus. El autor de esta pintura es Henri de Groux, una persona belga que no es de tanto renombre, pero que se hizo finalmente amigo de Solá. Solá fue agraviado por haber dicho la verdad en este escrito y sabía
que lo iban a llevar a la justicia. Lo declararon culpable a Solá y se tuvo que ir a Inglaterra y nunca se arrepintió de esto. Murió en una situación extraña. Dicen que realmente lo asesinaron. Y Anatole France dice de Émile Zola: no le compadezcamos por haber padecido. Envidiémosles, erguidos sobre el cúmulo de ultrajes que la estupidez, la ignorancia y la maldad hayan jamás provocado. Su gloria alcanza una altura inaccesible. Envidiémosles, su destino y su corazón le concedieron la mayor recompensa. Ha sido un monumento y un momento de la conciencia humana. ¿Por qué? Porque fue quien levantó la voz contra las injusticias a pesar de todo. El caso, muy sonado, el caso Dreyfus, por el cual un judío fue acusado porque se entendía que era lo mejor para el Estado, lo mejor para el ejército. Siendo judío, fue discriminado, fue enviado a una isla, perdió 12 años de su vida y luego fue reivindicado por el gobierno francés. Zola murió en el exilio, siendo uno de los defensores. Y Francia quedó por muchos años y seguirá como la hacedora de una de las mayores injusticias. Y entonces la pregunta para todos es: ¿creemos que el Twitter y las redes sociales hoy son la mayor parte de los juicios? Pues no, no solamente hoy. En ese entonces, la opinión pública, lo que se dijo en los periódicos, fue lo que castigó a Dreyfus, fue lo que castigó a Émile Zola, y no les importó. Hoy son las redes sociales. En ese entonces se hizo el sacrificio de Dreyfus por defender a la institución, y hoy dicen fue algo malo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos sacrificando a inocentes por supuesta defensa de instituciones pulcras. Muchas gracias, amigos. Gerardo, estás en mute. Estás en mute, Gerardo. Gerardo, no te oímos. Sí, ya. Muchas felicidades por tu exposición, Ligia. Y digo, nos recuerdas cómo hasta en un país tan civilizado como Francia, los altos políticos, los altos jueces y los altos militares se confabulan para pisotear las leyes. La pregunta es, la suerte de Dreyfus es que tuvo un Solá. ¿Cuántos otros inocentes están hoy en día en las prisiones en México que no tienen a un Émile Zola? ¿Cuántos inocentes están en nuestras cárceles por prisión preventiva oficiosa o por prisión preventiva mal justificada y que les falta un Émile Zola? Yo creo que oídos abogados, de la justicia en el exilio por lo mismo. O fuera, claro. Y es un tema para la barra. Qué bueno que nos ayudes a reflexionar en estos temas para la barra, Ligia. Le doy la palabra ahora a Denise Guillén, que nos hablará del hombre controlador del universo. Hola, pues muchísimas gracias. Yo les voy a comentar acerca de este cuadro. Lo escogí porque es un pintor mexicano. Me encanta Diego Rivera. Me encanta su valor, el valor que tiene Diego Rivera de enfrentarse a Rockefeller. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de 1932, en donde estamos en plena depresión de Estados Unidos. Le encargan a Diego Rivera el cuadro, se supone que se alinea, ¿no?, con Rockefeller y lo que iba a pintar, este mural precioso en el Rockefeller Center. Se supone que iba a ser la obra magnífica para empezar a hacer más comercio en el Rockefeller Center, en donde iba efectivamente a haber tiendas y comercio y demás. Y resulta ser que audazmente, pues bueno, Diego Rivera hace una pintura, como ustedes la ven ahí, en donde vienen elementos comunistas. Está Lenin, está Marx, está Trotsky, y por eso es que cuando se devela la obra, Rockefeller se enoja y la manda a tapar por 8 meses. ¿Por qué lo cuento esto? Pues porque finalmente la verdad de las cosas es que aun cuando se destruye la obra, se manda a quitar completamente después de no tenerla en el Rockefeller Center por muchos meses. Esas fotografías llegan a manos de los ayudantes de Diego Rivera y se vuelve a hacer esta nueva obra, pero ahora en Bellas Artes.
Entonces empieza siendo una obra que se llama El hombre en la encrucijada. ¿Y por qué está en la encrucijada? Ahorita les comentaré. Ahora se llama El hombre controlador del universo. Si ustedes ven la obra al final del día, pues bueno, es un hombre que está en una encrucijada. Al principio, cuando era en el Rockefeller Center, pero sigue siendo la misma idea. En el lado izquierdo ustedes ven a toda la parte completamente capitalista. Ustedes ven a los lados de esa cruz que ven, por decirlo así, que son en realidad como aspas de una industrialización. Ven a unas personas completamente en un estado de capitalismo absoluto, y del lado derecho ven completamente socialistas, están viendo comunistas, perdón, están viendo gente que está trabajando, gente trabajadora, obrera, y también en estas aspas, por decirlo, o halos o coyunturas, ves el microcosmos al encontrarse con el macrocosmos. Entonces también ves un microscopio, ves un telescopio, y esta figura o este choque tanto de culturas, tanto de microcosmos con macrocosmos, como de comunismo con completo capitalismo, pues lo que quiso decir Diego Rivera, que este hombre que está en medio es quien controla todo este tema, y por eso finalmente le puso el hombre controlador del universo, pero en realidad también es el hombre en una encrucijada. O sea, a mí me gustan las dos porque al final del día reflejan los dos sentimientos de Diego Rivera y lo que quiso expresar. ¿Por qué me gusta a mí como abogada de empresa? Porque al final del día yo lo que hago todos los días como abogada de empresa es precisamente controlar a los dos universos. El mundo universo de un corporativo en Estados Unidos está en más de 100 países, y un microcosmos o por decirlo, un mundo más real, en donde tenemos precisamente a todos los trabajadores. Tengo esta necesidad de estar uniendo estos dos mundos y tratando con el derecho de darle a cada quien lo que le corresponde en mi posibilidad. ¿Por qué darle a cada quien lo que le corresponde? Porque cuando llegan, por ejemplo, leyes como la que es la de outsourcing, pues entonces implemento las leyes para cumplir con el outsourcing y tratar de apoyar a pues toda la fuerza de trabajo. Pero al mismo tiempo tratando de no quedar bien, pero al final del día haciéndoles entender que tenemos que cumplir con esta ley de outsourcing. Lo mismo con la ley de teletrabajo, lo mismo. Llega la ley de teletrabajo y tenemos que implementar la ley de teletrabajo, en donde le tenemos que dar a la gente, ya sea una ayuda económica para el internet y para la electricidad. Y por otro lado tenemos un corporativo que también es un poco también de tratar de economizar y bajar costos. Entonces, ¿cómo poderle hacer para que la gente pueda convivir tanto el mundo del trabajo de los trabajadores como el mundo corporativo? Me gusta también porque al final del día, cuando se destruye la obra, pues una de las cosas que dice Diego Rivera es, perdón, ya terminé mis 5 minutos, pero una idea más. Cuando termina la obra, Diego Rivera dice: prefiero ver mi obra destruida que censurada. Muchas veces nosotros, cuando somos abogados de empresa, tenemos que decir la verdad, y eso es lo que me corresponde a mí, decir la verdad y dar una perspectiva de la legislación mexicana a los corporativos. Entonces, a veces es muy, muy difícil llegar a esta confrontación de los dos mundos. Y la verdad de las cosas es que cuando uno da su punto de vista como abogado y lo deja plasmado en un correo electrónico, deja ahí su esencia diciendo: esto es lo que yo recomiendo. Si ya no se hacen las cosas como yo las estoy recomendando y se toma otro tipo de inclusive riesgos informados, pues al final del día, pues yo me quedo tranquila de que está ahí mi recomendación, y por lo menos duermo tranquila que en esta recomendación está pues mi forma de ser y mi ética. Entonces, pues bueno, al final me encanta esta obra porque pues refleja, y podría hablar horas de la misma. Me encanta, y pues ojalá que puedan, les invito a que vean la obra directamente, y pues bueno, es todo. Gracias. ¿Puedo nada más hacer un brevísimo comentario, Denise? Sí, una queridísima amiga que es historiadora y experta en Diego Rivera hizo un libro sobre esa obra, te lo recomiendo. Muchas gracias, Clau. Lo leeré. Gracias.
Nunca se me habría ocurrido utilizar ese cuadro para justificar el outsourcing. Me parece que Diego Rivera se escandalizaría. Pero bueno, cuando tú terminas un cuadro, ya no es tu cuadro, ya lo dejas a la interpretación de quien lo ve, como cualquier obra de arte. Me encantó tu interpretación, que es, creo, casi completamente contraria a Diego Rivera. El pobre Diego Rivera explicando a que los obreros y Marx y Stalin. Pero al final estoy haciendo la verdad es que eso es lo que quise expresar con esta obra, cómo yo tengo esta disyuntiva y estoy en una encrucijada en los dos, o sea, y tratando de ayudar lo más posible a hacer entender las leyes a corporativos extranjeros. Oye, y se vale absolutamente, pero creo que Diego Rivera se revolcó en su tumba mientras te escuchaba. Le damos ahora la palabra a Javier Jiménez Gutiérrez, que nos hablará del juicio de Salomón. Muchas gracias, Gerardo. Primero, un agradecimiento por la invitación a esta apasionante provocación que nos lanza Gerardo. Debo decir que lo primero que me pasó es que caí en cuenta de algo en lo que yo no había pensado, y que es que siendo, digamos, las cortes, los procesos, lugares en donde se vive el drama humano con toda su intensidad, hay realmente pocas pinturas que versan sobre cortes, procesos judiciales, ese tipo de cosas. Si habláramos de derecho y literatura, nos brincan a la cabeza pues el proceso de Kafka, Bleak House de Dickens, quizá el litigio entre Portia y Shylock del Mercader de Venecia. Es decir, hay miles de motivos literarios que brincan a la cabeza. Y sin embargo, en pintura son realmente pocas las pinturas que se tratan del drama judicial. Quizá la excepción es este tema que yo traigo a la mesa, que es el pasaje bíblico del rey Salomón. Ese sí ha sido pintado por muchos de los mejores pintores. Fue pintado por Rafael, fue pintado por Rivera, fue pintado por Tiepolo, fue pintado por Rubens, fue pintado por Poussin y fue pintado por William Blake, que es a quien me voy a referir. Es decir, lo mejor de la pintura italiana, española, flamenca, francesa e inglesa. En su versión inglesa está este cuadro de William Blake, este fantástico poeta y pintor, que desde los 9 años veía fantasmas, y es a través de estos fantasmas, de estas figuras espectrales, que nos comunica sus imágenes tanto en la pintura como en la poesía, y con el que yo me topé hace como 6 años. Yo no lo conocía, yo no conocía el cuadro, y me topé con él hace 6 años cuando tuve la oportunidad de pasar un año en la Universidad de Oxford. No está en la Universidad de Oxford, está en otra universidad cercana cuyo nombre no voy a decir porque en Oxford no se menciona, se refiere a esa otra universidad como The Other Place. Entonces, en una visita a The Other Place, me topé con este magnífico cuadro de William Blake, El juicio del rey Salomón. Y es un motivo que me ha perseguido en mi vida jurídica. Todos sabemos la historia. 2 madres que se pelean a un hijo, y el rey Salomón dicta una sentencia diciendo, bueno, que se parta el niño a la mitad, y entonces la madre verdadera dice, no, mejor entréguenselo a la otra madre, y así descubre el rey Salomón cuál es la madre verdadera. Vemos este drama, y lo que a mí me resalta del cuadro es el drama de las 2 madres y la impavidez de todos a su alrededor. Cuando yo empecé en la profesión, el destino me obsequió con el regalo de ser proyectista de sentencias en una sala familiar. Le proyectaba yo sentencias al maestro Mauricio Oropesa y Segura, y en esa sala familiar veíamos juicios en donde padres se peleaban la custodia, la patria potestad de los hijos. Y era impresionante ver el drama que estaban viviendo y de alguna forma la frialdad con la que teníamos nosotros que despegarnos y resolver, pues conforme análisis jurídicos que se aparecían fríos en torno al drama que estaban viviendo los justiciables en ese momento. Después la vida me llevó por otros derroteros, la vida profesional. Me dedico ahora, entre otras cosas, al arbitraje, y al arbitraje se le ha, no sé si alabado o criticado por tener sentencias salomónicas. De repente dicen que en el arbitraje es común partir el niño a la mitad, y a veces se dice esto del arbitraje como mérito, como una
forma, digamos, razonable de encontrar una solución a una controversia comercial, y a veces se dice esto del arbitraje como crítica, como diciendo, bueno, es que no es a lo que acudimos a un tribunal de derecho. El tribunal de derecho debería dictar conforme a derecho y no simplemente partiendo el niño a la mitad o buscando equidistancia cuando quizá el análisis jurídico no da esa equidistancia en las prestaciones que demandan las partes. Entonces, es un cuadro que me apasionó, que me impactó, porque creo que refleja esta realidad del derecho en donde vemos dramas, en donde vemos el drama humano y de alguna forma la frialdad o el despego con el que como profesionistas del derecho tienen que resolver los jueces y muchas veces tenemos que abogar los abogados. Entonces, Blake, una figura fantástica, tanto como pintor como poeta, pues nos obsequia esta obra. Puede ser interpretada de las dos formas y yo lanzaría a ustedes la pregunta, ¿cómo lo ven? ¿Como una alabanza del derecho, digamos, la sabiduría del rey Salomón, o como una crítica al derecho, la frialdad, la distancia con la que se tienen que ver dramas absolutamente viscerales que sufren los justiciables? Dejo la pregunta al aire para que cada quien la responda, y le agradezco a Gerardo y a la barra la invitación a este ejercicio absolutamente fascinante. Oh, gracias a ti, Javier. Pues hoy creo que con la huella genética de Alec Jeffrey ya sería muy fácil determinar de quién era el hijo y se resolvería muy fácil. Pero en esa época antigua, complicada, donde cada quien tenía la verdad y Dios estaba de lado y tenía que buscarse la inspiración de Dios, yo creo que fue una decisión muy pragmática que funcionó. Yo lo vería así, pero qué bueno que la ciencia vaya desplazando poco a poco al derecho, como acabará desplazándolo completamente, creo yo. Le doy ahora la palabra a Mauricio Jalife, que nos hablará de un cuadro que yo no conozco, o sea, Teatro de la Ópera Espacial. Mauricio, siempre nos sorprendes con nuevos cuadros. Te escuchamos. Bueno, gracias, querido Gerardo, y gracias por la invitación de esta excelente idea de poder ver a tantos queridos amigos hoy. Y bueno, y de sacarnos de nuestra confortable silla de la oficina, donde vemos rutinariamente asuntos, pues para tener esta otra mirada, ¿no? del derecho desde otra perspectiva. Y yo quise traer a colación pues este singular cuadro, no por lo que el cuadro sea, ni por lo que en sí mismo represente, sino por cómo fue elaborado, lo cual pues plantea todo un cambio. Es un cuadro de un artista, aunque el responsable del cuadro es un artista digital, Jason Allen, que hace un año con este cuadro ganó la Feria Estatal de Colorado en Estados Unidos, en la categoría de artes digitales. El cuadro tiene por título Teatro de la Ópera Espacial, y fue creado, él mismo lo confiesa, a través de Midjourney, que es un software muy poderoso, es capaz de generar cientos de imágenes sobre cualquier tema, y lo único que necesita ese software es que le demos una descripción en texto y los algoritmos hacen el trabajo, ¿no? Es como decía el director de Midjourney, es como contar un sueño para luego verlo plasmado en una imagen. Eso es lo que hace este programa de computación. Es un programa creado a través de inteligencia artificial, que es esta tecnología, digamos, que permite crear obras no solamente pues, a partir de una base de datos convencional, sino que también tiene su propia forma de aprendizaje y de imágenes que son fusionadas aleatoriamente por el propio programa. La obra, en este caso, pues parece el trabajo minucioso de un gran artista, pero en realidad, pues Midjourney, el programa de computación, tardó solamente unos segundos en crear la imagen. Así de poderoso, digamos, es este sistema. El tema ha provocado, pues, una gran controversia. Esto, según algunos, es la muerte del arte ante nuestros ojos, ¿no? Otros más optimistas piensan que las máquinas nos ayudarán a crear obras magníficas en el futuro. Y la pregunta que se planteaba desde aquel momento es, ¿debe el trabajo de este artista ser evaluado de manera diferente a cualquier otro artista que creó una pieza similar con las técnicas normales?
El autor argumenta que su calidad como tal, su calidad de autor, está justificada en el hecho de que se tiene que elegir el texto para ordenar al programa, en la temática que eligió y posteriormente en hacer Photoshop sobre el resultado. El Teatro de la Ópera Espacial, este cuadro tan singular, pues parece un cruce brillante, dicen los jueces que analizaron el cuadro para premiarlo, y surrealista entre una pintura renacentista y esta técnica o este resultado o esta corriente que se llama steampunk, que es un subgénero literario de ciencia ficción especulativa que surge durante los años 80 y que ha madurado hasta convertirse en un movimiento artístico y sociocultural que ofrece visiones retro de futuros distópicos. La obra de Allen es solo el punto de inflexión al que inevitablemente llegaríamos como resultado del avance exponencial de la inteligencia artificial y las máquinas de aprendizaje. Inclusive, pues es posible pensar que obras creadas a partir de fotografías tomadas al azar en ciudades o en lugares naturales, en las que la intervención humana es prácticamente inexistente. El asunto plantea para la legislación de derechos de autor y para el sistema de propiedad intelectual en su conjunto un cambio radical de paradigmas. Hasta hoy, estas materias se han fundado en el principio de la existencia de un autor o de un inventor, en el caso de patentes, ¿no? Personas físicas, siempre atrás de la creación de una obra, siempre está una persona física. Así está diseñado el sistema. El derecho al respeto a la integridad de la obra, descansa también el principio de la paternidad de las obras, del reconocimiento de la calidad de autor y otros derechos morales que siempre hemos dicho se encuentran vinculados en forma indisoluble a la persona del creador. Al desaparecer este concepto de autor, la parte fundamental de la ecuación de la protección, que es el vínculo de un creador con su obra, desaparece dejando en el vacío ahora pues preguntas fundamentales para la forma en la que hemos entendido la protección de la creatividad a lo largo de los últimos 5 siglos. Hay que recordar que el propio derecho de autor no surge en sus primeras manifestaciones como una protección al creador, sino como un mecanismo de tutela de la inversión para favorecer la diseminación cultural. Cuando fue creada la imprenta, hay que acordarnos por Gutenberg, que en realidad no inventó la imprenta, inventó los tipos intercambiables. Con eso convirtió en rentable la industria de la imprenta y la multiplicación de ejemplares. Pero en realidad la protección que se ofrecía en aquella época por el sistema jurídico que se diseña para esos fines es para proteger al editor, al inversionista, no tanto al autor. De tal manera que se otorgue ese monopolio de explotación a los impresores para estimular este tipo de actividad. Tal vez ahora, a la luz de esta nueva forma de crear arte, pues debamos regresar al concepto de funcionalidad y dejar de hablar de autor, y probablemente tenemos que empezar a hablar de un responsable de la obra o de un titular de derechos simplemente. Así como, pues vamos a decir, la propiedad intelectual ha sobrevivido a desafíos tan grandes como las grabadoras de música, las fotocopiadoras, el propio Internet, que han puesto en predicamento su existencia, pues será necesario reinventar la disciplina desde sus postulados para flexibilizar el concepto de autor y empezar a construir soluciones funcionales bajo la perspectiva que en 2001, Odisea del Espacio, ya se anunciaba. Las máquinas piensan. El mensaje de esta obra, en mi opinión, para los abogados, es pues estar siempre atentos y abiertos a los cambios que la tecnología, la ciencia y el conocimiento nos plantean, y que hasta los principios fundacionales de nuestras disciplinas están sujetos a revisión. Muchas gracias. Mauricio, pues tocas el tema que a todos nos inquieta, el tema de cómo la ciencia y la tecnología están sacudiendo de manera inclemente todo, no solamente el arte, sino el derecho, la política y todo lo que hoy conocemos. Y el cuadro que elegiste es un cuadro que nos permite hablar de ciencia, de tecnología, de derecho y sobre todo de pintura. Mil gracias, Mauricio. Ahora hablo yo muy brevemente sobre el cuadro que elegí. Lo pueden ver ahí, es de Rubens, se llama El Juicio de París. Todos conocemos la historia que narra Luciano de Samosata en sus Diálogos de los Dioses. Los dioses organizan una gran fiesta, pero no invitan a Eris, la discordia. Se pone muy enojada Eris y dice, ahora me voy a ir a vengar. Aparece en media fiesta con una manzana y la arroja en medio de todos los dioses y dice, para la más guapa de ustedes. Y rápidamente 3 diosas, 3 mujeres empoderadas,
toman la manzana, una es Hera, otra es Atenea y otra es Afrodita. Hera es la diosa de la tierra, Atenea de la sabiduría y Afrodita del amor. Las tres arrebatan la manzana, yo soy la más guapa, no, yo soy, no, yo soy. Y van con Zeus y le dicen, Zeus, ¿quién de nosotras tres es la más guapa? Tú dices si Hera, Atenea o Afrodita. Zeus dice, yo no me voy a pelear con tres mujeres empoderadas, qué pavor me da. Dice, ¿por qué no van con un humano? Vayan con Paris, un pastorcito muy inteligente. Y le pide a Hermes, que está ahí atrás del árbol, que vaya con Paris, que está con su báculo de pastor, y le dicen, pues tú, Paris, di quién de las tres es la más guapa. Y las tres diosas tienen que comparecer ante este improvisado juez. Esa es la historia. ¿Con qué criterio tiene que elegir Paris? Pues no lo sabe, las tres están guapísimas, las tres le parecen inteligentes, las tres les parecen fascinantes y deslumbrantes. Paris no tiene una formación, no tiene un código que diga, bueno, se entiende que ojo verde es más atractivo que ojo azul, o que pelo rizado es más atractivo que pelo lacio. No tiene ese código, no se han inventado los códigos, no tiene una serie de reglas para tomar la decisión. Y entonces aquí viene el tema que yo quisiera plantearles a todos ustedes. La frase no es mía y yo nunca la defendería, es de Richard Posner, un abogado que se ha metido a la economía. Dice, la corrupción recompensa a menudo a quienes quedan fuera de las estructuras formales. Por eso no podemos eliminar la corrupción nunca, porque tendríamos que meter a toda la gente de una sociedad en una estructura formal para que no hubiera corrupción. De otra manera, siempre va a haber corrupción. Y bueno, y esto ninguna de las diosas había leído a Posner, pero intuían lo que había dicho Posner ya en el siglo XX y lo repite en el siglo XXI. La corrupción recompensa a quienes quedan fuera de las estructuras formales. Y como Paris ciertamente está fuera de todas las estructuras, cada una le hace una oferta. Hera le dice, si dices que soy yo, te voy a dar oro y poder. No ser rico y poderoso. Atenea le dice, yo te voy a dar algo mucho más atractivo. Yo te voy a dar sabiduría. Y Afrodita le dice, mira, yo te doy a la mujer más hermosa del mundo que se enamore de ti para que la disfrutes siempre. Cambio ahorita a Posner y paso a John Elster, el filósofo noruego que todos conocemos. Dice el filósofo noruego, ¿cómo fallamos? Imagínense a cualquiera de nosotros abogados que tenemos que elegir a un asistente o a un asistente. Bueno, tiene que tener no menos entre 20 y 25 años, tener un nivel muy alto de inglés y tener buena presentación. Hay 50 candidatos o candidatas y finalmente quedan 3 que cumplen rigurosamente los requisitos. Los 3 candidatos o las 3 candidatas. ¿Con qué criterio elegimos? Y estamos ante el tema de Paris. Y cada una de esas candidatas o candidatos tendrá que hacer algo adicional. Quizá una sonrisa, quizá la que sonrió. O quizá decir, oiga, qué bonita corbata, quizá la que nos elogió. O quizá decir, oiga, yo soy hija de tal amigo suyo. Ah, claro, algo adicional. ¿Eso es corrupción? Paris finalmente va a ceder, porque la decisión que tiene que tomar no es quién es la más bonita, sino quién le ofrece lo más atractivo. Y se decide por Afrodita, se decide por la oferta de Afrodita y se queda con Helena de Troya. Y esta decisión va a hacer que literalmente arda Troya y el mundo antiguo se conmueva. Paris tiene en la mano la manzana. ¿Qué mensaje nos da este cuadro a los abogados? Que nunca vamos a poder acabar con la corrupción mientras tengamos una situación de que alguien esté fuera de la formalidad. Y incluso dentro de la formalidad, si alguien tiene sueldos muy escasos, tampoco se podrá acabar con ella. Estamos peleando con un fantasma. Pero es un fantasma que vale la pena recordar. Para mí es la reflexión, y si no tienen inconveniente, pasamos a Manuel Morante, que nos hablará del buen y mal gobierno de Lorenzetti. Manuel, por favor. Gracias, Gerardo. Pues de antemano, pues muchas gracias por la invitación. Yo he elegido, y nada más voy a mostrar una de las pinturas, de los frescos de Ambrosio Lorenzetti, que es la alegoría del buen gobierno, ¿no? Yo creo que es interesante ver cómo, al menos sobre todo en distintas épocas de la historia, sí ha habido una preocupación por el cual las artes visuales enseñen algo. Y en este caso, este fresco forma parte de un conjunto de frescos que se encuentran en la sala dei Nuovi en Siena,
en donde precisamente se muestra o se pretende mostrar pues cómo debe de ser o cómo se aspira a que sea un buen gobierno, cuáles son los efectos de un buen gobierno, pero a la vez en esa misma sala también está la contraproposición, ¿no? El mal gobierno y sus efectos. Y en ese sentido, creo yo que Lorenzetti, imbuido por una serie de ideas, sobre todo de filosofía política, ahí hay una discusión si son ideas aristotélico-tomistas, aunque el historiador el historiador de las ideas políticas inglés, Quentin Skinner, duda realmente que sea una obra aristotélico-tomista y dice que en realidad él piensa que se trata de obras más que una obra más influenciada por Cicerón y Séneca que por Aristóteles y Santo Tomás. Pero bueno, es una cuestión de discusión en cuanto a la interpretación que en un momento dado se le puede dar a las imágenes. Y en este sentido, pues aquí lo interesante es que estamos hablando también que es una ciudad, no estamos hablando de una preocupación por formar a un gobernante, sino a un conjunto de gobernantes. En la época en que fueron creados estos frescos, entre 1337 y 1340, la ciudad de Siena, la ciudad república de Siena, la ciudad estado de Siena, pues estaba gobernada por un conjunto, algunos dirían de oligarcas, de 9 comerciantes que tenían la responsabilidad de dirigir los destinos de Siena, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos frescos, y aquí en este fresco en particular, que es la alegoría al buen gobierno, pues de entrada destaca aquí un rey, una especie de rey, una preeminencia, y es la representación de Siena. Siena es representada como una ciudad que se va a encontrar obviamente guarecida por distintas virtudes que se espera que tengan los gobernantes, ¿no? En ese sentido, se espera que además el gobierno de estos 9 gobernantes mantengan desde todo la paz, ¿no? La paz y la concordia entre toda la ciudad. Y eso sí, no podemos olvidar que también la justicia deberá de estar presente, ¿no? En el extremo izquierdo se encuentra la justicia y un poco aparte, ¿no? Un poco aparte de lo que sería la ciudad y las virtudes que deben de rodear a los gobernantes. Y la justicia debe de ser vista como algo presente en el gobierno de la ciudad, y no solo la justicia, sino que también la equidad, ¿no? En un momento dado se debe tener la visión para poderle dar a alguien lo suyo, pero también tener siempre presente que debe de haber un régimen de igualdad entre todos. Todo para mantener la paz. Y aquí la paz también al fin y al cabo acaba teniendo un rol fundamental, ya que es la figura que se encuentra en medio, recostada, con una túnica blanca, ¿no? Que incluso está encima de una serie de armamentos que se quieren dejar a un lado. Y aquí la paz, sobre todo, es lo que se busca, es imponer sobre la guerra en un momento dado, pero sobre todo imponerse enfrente de las divisiones, de las disensiones, porque además estamos hablando de una época, la época del siglo XIV italiano, que es una época también ya muy convulsa para estas ciudades repúblicas, en donde lo que se aspira es mantener la paz. Y en ese sentido, la santa virtud de la justicia, que es la que debe de prevalecer, junto con la paz, deben de ayudar a eliminar la guerra, eliminar divisiones, y eso es lo que debe tener presente todo gobernante. Creo yo que en ese sentido eso es lo que nos muestra este cuadro o este conjunto de cuadros, que en un momento dado no podemos olvidar que nuestros gobernantes tienen un deber con la concordia, con la paz y por supuesto con la justicia. Eso sería todo. Manuel, mil gracias. Creo que también habría que hablar para una segunda edición del mal gobierno, porque el buen gobierno de Lorenzetti es solo una parte de la gran pintura, y creo que el mal gobierno puede darnos mucho más de qué discutir. Pero muy bien. Le doy la palabra a nuestro primer vicepresidente, a Víctor Olea, que hablará de la historia de la justicia en México. Hola Gerardo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy en el proceso de compartir pantallas, si me permiten un segundito.
Bueno, finalmente quiero agradecer de inicio a nuestro querido Gerardo Laviaga, coordinador de la Comisión de Ciencia, Cultura y Derecho, por haberme invitado a expresar algunas palabras para comentar una obra gráfica relacionada con el derecho. Me pareció una excelente idea. He elegido en este caso comentar una magnífica obra del maestro Luis Nishizawa Flores, misma que es titulada La historia de la justicia en México y que forma parte de los murales que están en la escalinata, en una de las escalinatas de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amén de las características físicas de dicha obra, entre las cuales se tienen 250 metros cuadrados y que fue realizada en lienzos de tela de lino que ocupa Víctor, creo que se ve otra cosa diferente. Es decir, el menú de tu computadora. Ay, perdón, discúlpenme. No te preocupes, nosotros no hemos visto absolutamente nada. Un segundito, perdonen, estoy tratando de... No sé si ya lo ven. No. ¿Tienes que dejar de compartir, amigo? Exacto. ¿Quieres poner la imagen que quieres poner al frente? ¿Me permites, Víctor, que yo intente poner la que tengo? Pues sí, Gerardo. A ver, gracias. Déjame intentarlo a mí. Gracias, perdón, ¿Ya le están viendo? Ya, ahí está. Ah, perfecto. Entonces, les decía que las características físicas de dicha obra, entre las que destacan sus dimensiones, que son 250 metros cuadrados, fue realizada en lienzos de tela de lino que ocupa 3 niveles de la escalinata noreste de dicho edificio, y que fue realizada en un lapso de 1 año y medio. Y subrayo el significado que se ha dado a las imágenes que se plasman en dicha obra y que precisamente aluden al título de la misma. Destaco que la creación de dicho mural, así como del resto de los que adornan el edificio central de la casa que ocupa nuestro Tribunal Supremo, que todos conocemos, obedeció a una convocatoria realizada en el año de 2005 y que fue denominada Proyecto de Murales Relativos a la Justicia. Cabe destacar que, si bien es cierto, el maestro Nishizawa destacó durante su prolífica carrera por sus retratos y paisajes, no menos cierto lo es que fue un importantísimo muralista. Y ejemplo de ello es la obra que ahora es materia de este modesto análisis y de la que en su inauguración el artista señaló haberse motivado de que la justicia es un anhelo universal. Quien tiene justicia crece y se fortalece. La justicia es una tarea indispensable, insustituible y pendiente todavía para muchos mexicanos. En la primera parte de esta obra, ubicada en el primer nivel de la escalinata, se hace alusión precisamente al origen y evolución de la cultura jurídica nacional, representando el árbol de la vida al fondo y la realización de un rito chamánico de iniciación. Se insinúa a través del trazo que desde que la vida inicia, comienza la búsqueda de la equidad. Se representa a un guerrero vencido, portando aún sus armas de guerra, insinuando la derrota que a veces sufre la justicia. Igualmente se observa a un guerrero jaguar que con su lanza derrota a un enemigo, y la figura de un águila, símbolos indiscutibles en los inicios de la cultura precolombina. Se observa asimismo a Quetzalcóatl, serpiente emplumada, símbolo de la civilización y el conocimiento en la civilización mexica, protagonizando una escena de impartición de justicia en Tlaxcala, en el que 4 senadores dictan sentencia a un grupo de hombres atados. Es en esta parte de la obra que se representa la justicia en la época virreinal y del México independiente.
se intuye que las imágenes de nopales y magueyes destruidos hacen alusión al aniquilamiento de los métodos de impartición de justicia en el México prehispánico. Según se accede a la parte posterior de dicha escalinata, surge la imagen de 11 enérgicos caballos envueltos en llamas, que simbolizan al pueblo y su fuerza en las luchas de independencia y revolución de 1910. Hay, sin embargo, una distinta interpretación a dicha imagen, y es que simbolizan a los 11 ministros que operan en la Corte Suprema de nuestro país. Aparecen también las figuras de 3 personajes importantísimos en la historia jurídica de la nación, creadores del juicio de amparo, desde luego Mariano Otero, Ignacio Luis Vallarta y Manuel Crescencio Rejón, enmarcados por una bandera nacional, y a su derecha se representa a otro grupo de ministros con la Constitución en las manos, mismos que son observados por un grupo de ciudadanos y medios de comunicación atestiguando dicha labor de impartición de justicia. En el tercer y último nivel de la escalinata antes aludida, que aparece la imagen de una mujer en la clásica personalización de la justicia, con una balanza en una mano y la espada en la otra, es quizás esta la parte que más me llama la atención de la obra, porque aun y cuando es representada con una imagen fuerte, joven y vigorosa, esta lleva el torso desnudo y sin vendaje alguno en los ojos, dejando a un lado la imagen de equilibrio y equidad acostumbradas, atribuyéndole así una visión lúcida e instinto observador sobre aquellos a los que se juzga. Tiene fuego en sus pies, fuego que se mezcla con una bandera roja que simboliza los movimientos sociales de lucha en favor de la justicia y equidad. Tras esa peculiar representación de la justicia, se aprecia una imagen de Palacio Nacional. Sobresalen en esta sección del mural diversas imágenes indiscutiblemente relacionadas con la justicia de ayer y hoy, tales como aquellos personajes realizando aparentemente actos de corrupción. Un indígena de pies descalzos con documentos clavados con unas espadas a sus pies, pretendido símbolo de las demandas no atendidas. Hombres con la cabeza cubierta representando a las víctimas de desaparición forzada y tortura. Un siniestro personaje aparentemente haciendo trozos alguna solicitud, así como la figura de don José María Morelos al mando de tropas insurgentes. Se representa entre sombras una imagen de una silueta femenina con una bandera en las manos y que representa la nueva libertad, y con gran relevancia se observa el edificio que precisamente alberga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las interpretaciones dadas a todos estos elementos gráficos que la conforman son variadas, pero en lo que no hay duda es de que se trata de una obra que hace reminiscencias al desarrollo de la cultura jurídica de nuestro país desde la época prehispánica y hasta la fecha de su conclusión en el año de 2008. Espero que esto haya sido de su interés y muchas gracias, Gerardo, por la invitación nuevamente, y buenas tardes a todos. Víctor, gracias a ti, muy interesante que nos ayudes a entender lo que vemos cuando vamos a la Suprema Corte. Y finalmente, para terminar nuestro panel, le pido la palabra a Julieta Ovalle. Muchas gracias, Gerardo. Antes que nada, quisiera agradecer a cada uno de los expositores que aceptó estar el día de hoy presentando alguno de sus cuadros. Yo considero que deben ser algunos de sus favoritos por la pasión con la que nos han platicado. Ha sido un viaje maravilloso por muchos lugares y muchas épocas. Y me toca lo más difícil, que es cerrar la mesa. Yo creo que a lo mejor ya están un poco cansados, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo voy a presentar el retrato de Adele Bloch-Bauer, de Gustav Klimt. Adele Bloch-Bauer nos mira desde otro mundo, aquel mundo del canto del cisne que describe Stefan Zweig en los primeros capítulos de su desgarradora obra El mundo de ayer.
aquel mundo bello y moribundo que plasma Thomas Mann en Muerte en Venecia. Adele congregaba en su salón a la élite cultural de la sociedad vienesa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre sus invitados frecuentes se encontraban el propio Stefan Zweig, el filósofo Ludwig Wittgenstein, el físico Erwin Schrödinger, los músicos Alma y Gustav Mahler, el psicoanalista Sigmund Freud, los arquitectos Adolf Loos y Otto Wagner, y los pintores Egon Schiele, Oskar Kokoschka y, por supuesto, Gustav Klimt. Este último hizo de 1903 a 1907 este retrato de Adele, por encargo de su esposo Ferdinand, un rico banquero e industrial. Klimt, una de las figuras más representativas del movimiento de la secesión, se inspiró en mosaicos bizantinos y motivos egipcios, griegos y escénicos, utilizando hojas de oro y plata. Adele murió en 1925 y su esposo conservó su retrato junto con otras obras de Klimt en su residencia de Viena. Pero Ferdinand, como muchos otros judíos, tuvo que huir en marzo de 1938 con la Anschluss. El régimen nazi lo acusó de evadir impuestos y sus bienes fueron confiscados. El retrato de Adele fue transferido en 1941 a la Galería Belvedere y para ocultar su origen fue despojado de su nombre y fue llamado Dame in Gold, la Dama de Oro. Ferdinand murió en Suiza en noviembre de 1945. En su último testamento dejó todos sus bienes a sus sobrinos. Sin embargo, el gobierno austriaco conservó el retrato de Adele, alegando que existía un testamento de 1923 en el que la propia Adele dejaba sus obras de Klimt a Galería Estatal en Viena. En 1998, el gobierno austriaco constituyó un comité para restituir las obras de arte robadas por los nazis y abrió sus archivos al público. El periodista Huberto Scherning hizo una profunda investigación y publicó un artículo sobre la negativa del Estado austriaco a devolver varias obras robadas, lo cual describió como un doble crimen. La sobrina de Adele, Maria Allman, había logrado huir de Austria en 1938 junto con su esposo. Despojados de sus bienes y de su pasado, lograron reconstruir sus vidas en Los Ángeles. A los 82 años, gracias al trabajo de investigación de Scherning, se enteró que el retrato de Adele en realidad le pertenecía, pues el testamento de su tía en realidad solo era una petición a su esposo para que después de su muerte dejara las obras de Klimt a la Galería del Estado de Viena. El propietario en realidad de las obras de Klimt era Ferdinand y en su testamento de 1945 dejaba todos sus bienes a sus sobrinos. Decidida a recuperar sus obras, María contrató como abogado a Randolph Schoenberg, nieto del célebre músico austriaco Arnold Schoenberg, que por cierto también huyó en 1933 de Austria y se instaló en California. Pero Austria no estaba dispuesta a devolver a la que llamaban la Mona Lisa austriaca. Después de que el Comité de Restitución se negara a devolver los cuadros, Adele y Randolph presentaron una demanda civil en los tribunales de los Estados Unidos en contra de la República de Austria, quien alegó inmunidad soberana. El caso llegó hasta la Suprema Corte, quien en 2004 determinó que Austria podía ser demandada ante los tribunales civiles norteamericanos, incluso retroactivamente, por casos que involucraran privación de derechos de propiedad en violación del derecho internacional. Después de esta decisión, María y la República de Austria acordaron someterse a un arbitraje con sede en Viena, bajo las leyes sustantivas de Austria. El tribunal arbitral determinó que el gobierno austriaco debía devolver a Maria Allman, entre otras obras, el retrato de Adele. Finalmente, en 2008, María vendió el retrato de Adele a Ronald Lauder, quien lo instaló en la Neue Galería en Nueva York. Si no lo han hecho, la próxima vez que vayan a Nueva York, no dejen de visitar este museo. De hecho, pueden ir antes al Café Savarsky a comer un schnitzel y la mejor Sacher-Torte que van a comer después del Hotel Sacher. Y después pueden ir a visitar a Adele. Ahí está, con sus bellos ojos oscuros, rodeada todavía de oro y plata, recordándonos que nuestra vida y el mundo pueden cambiar e implosionar a tal grado que no podemos reconocerlo. Y que el derecho y un buen abogado que tenga la inteligencia y el valor de plantear una buena estrategia nos pueden ayudar no solo a respetar la dignidad y a salvaguardar los derechos humanos, sino además, especialmente en este caso, a rescatar uno de los destellos más bellos de lo que fue este mundo de ayer. Julieta, pues muchas gracias por la vinculación con Stefan Zweig, con el mundo de ayer. Y bueno, lo que tenemos frente a nosotros es el mundo ya ni siquiera de hoy, es el mundo de mañana. Qué bueno que todos podamos sacar alguna conclusión o alguna provocación, porque es lo que nos permitirá en nuestros respectivos ámbitos profesionales
proponer, innovar y estar a la vanguardia en estos temas. La cultura no es más que eso, un pretexto para ser mejores abogados, mejores mexicanos y mejores personas. Yo le agradezco mucho a Claudia, a Víctor, a Julieta y a todos los participantes de manera particular y a los asistentes en este evento. Muchas gracias y como ya nos veremos hasta el año que sigue, feliz año. Felicidades. Gracias. Jueves nos vemos para celebrar nuestro Premio Nacional de Jurisprudencia. No dejen de ir a la cena, por favor, empezando por ti, mi querido Gerardo Laveaga. Ahí te veo. Gracias y felicidades a todos. Buenas noches. Dios, felicidades. Gracias a todos, amigos. Buenas noches.